Vamos a aprender cómo redondear lo que son las esquinas de las cajas. Como vemos, por defecto, las esquinas de las cajas pues son rectangulares o mejor dicho cuadradas, como lo vemos en este ejemplo que hemos preparado para el día de hoy. Vemos que acá tenemos una cajita, simplemente le hemos agregado un borde para que veamos cuándo se van a redondear las esquinas y se note bien lo que es el efecto que queremos hacer. También podríamos hacerlo simplemente definiendo un color de fondo en la caja, pero en este caso vamos a utilizar un borde. Vamos a ver la siguiente imagen. Como vemos, las cajas sin borde pues son rectangulares o cuadradas las esquinas. Podemos redondear los bordes de dos maneras. Redondeo con un círculo donde pasamos un solo valor en las propiedades border radius o border, por ejemplo, top left radius, pasamos un solo radio o un solo valor y en ese caso pues estamos dibujando lo que es un círculo en la esquina que queremos redondear. Entonces ese es el redondeo con círculo. Podemos hacerlo también el redondeo con elipse, es decir, pasamos dos radios o dos valores a esas propiedades. Y como vemos pues acá se muestra lo que es la figura y vamos a empezar a ver cada una de ellas cómo podemos hacerlo. Primero vamos a utilizar lo que es el redondeo con círculo. Vamos a ir a nuestro código. Acá tenemos lo que es el ejemplo del HTML, el código HTML. Simplemente estamos utilizando lo mismo que hemos venido utilizando. Es un div con clase caja y pues adentro tiene un texto. El texto no es relevante, lo importante es la cajita para ver cómo podemos redondear lo que son los bordes. Acá en este texto, en este comentario que he declarado acá, tenemos las distintas formas. Podemos hacerlo en cada uno de los bordes o de las esquinas de la caja, como vemos acá. Se hace de la siguiente forma. Lo voy a explicar primero gráficamente con una imagen y después pues lo voy a ir viendo lo que es en el código los ejemplos. Voy a abrir la imagen que teníamos anteriormente de las coordenadas de la caja y como vemos acá una propiedad es que no es shorthand. Recordemos que el shorthand es una notación acortada y estas otras pues son individuales. Vemos que para cambiar el borde de arriba izquierdo ponemos border top left radius y haría referencia a la esquina superior izquierda de la caja. Si ponemos border-top-right-radius, lo que hacemos es redondear la esquina superior pero al lado derecho, y así funciona también para los lados de abajo. Ponemos border-bottom-left-radius y lo que hacemos es cambiar la esquina de abajo pero en la izquierda. Y si ponemos border-bottom-right-radius, lo que hacemos es redondear la esquina inferior o la de abajo pero en el lado derecho. Entonces esos son los 4 puntos que podemos modificar. Vamos a verlo cada uno de ellos. Vamos a poner la primera. Vamos a ponerle por ejemplo border top por ejemplo vamos a poner el de la izquierda con left radius. Como vemos acá escribimos toda la propiedad de esta forma, es bastante largo, y entonces lo que hacemos acá es ponerlo en una unidad de medida. Podemos utilizar lo que es porcentaje. Por ejemplo, si yo pongo el 100% pues es redondo completamente. Lo voy a colocar acá y vamos a recargar la cajita. Vamos a ver que va a cambiar esta parte de acá de la esquina. Recargamos y ahí lo tenemos. Como vemos pues el borde pues es redondeado, pero acá como tenemos el borde pues no se nota. Si le agregamos un color de fondo, voy a agregarlo rápidamente con el background color. Le vamos a poner un color como un azul un poquito más pálido con light blue. Vamos a colorearlo y aquí lo tenemos. Como vemos el borde pues se ha redondeado, lo que es la esquina, la esquina de la cajita se ha redondeado como lo vemos acá. Vamos a colocar otro valor en píxeles. Por ejemplo, yo le puedo definir que se redondea simplemente en 20 píxeles. Recargamos acá el ejemplo y ahí lo tenemos. Como vemos, simplemente se ha redondeado lo que es la esquina en 20 píxeles. Entonces podemos utilizar píxeles, porcentajes y otra unidad de medida. Ahorita estamos cambiándolo
como lo dije al inicio de este video, un redondeo con círculo porque estamos pasando un solo valor, es decir, un solo radio. Como vemos acá, lo que hace es redondearse. Y así podemos trabajar también con las otras propiedades o las otras esquinas de la caja. Podemos poner border top, vamos acá a copiar esto y lo vamos a pegar. Cambiamos el border top, pero ahora es right. Acá colocamos right-radius y le ponemos el valor. Por ejemplo, a este le voy a poner que quiero que se redondee en 70 píxeles. Recargamos y vemos que ha cambiado lo que es esta esquina superior derecha, como lo hemos definido acá, border top right radius. Y así podemos trabajar con las otras. Vamos a hacerlo rápidamente. Ponemos border-bottom. Vamos a colocar doble T ahí, bottom-radius. Ponemos la coordenada, perdón. Pueden poner right o left. Vamos a poner la izquierda, left radius. Y le colocamos, por ejemplo, lo voy a poner 30 píxeles. Recargamos el ejemplo y vemos que cambió acá la esquina, se redondeó. Y por último podemos usar la última. Vamos a copiar esto rápidamente. Lo pegamos y vamos a cambiarlo en la derecha, sería right. Vamos a ponerlo acá en un porcentaje mejor también para utilizar otra unidad de medida, no solo píxeles. Y lo voy a dejar en 40%. Recargamos y ahí lo tenemos. Como vemos, de esa forma hemos podido redondear las esquinas a los 4 lados. Cada una de ellas con diferente propiedad, como lo vemos acá, border top left radius, border top right radius, y así para las de abajo también. En este caso estamos trabajando, como lo vemos acá, con redondeo con círculo. Entonces vamos a ver la propiedad, la notación acortada, que es border radius, y vamos a hacerlo acá. Voy a eliminar lo que hemos hecho de momento, y si ponemos border radius o radius, como quieran llamarle, y ponemos un solo valor, por ejemplo 30 píxeles, vamos a ver que se va a redondear el mismo nivel o el mismo valor a los 4 lados. Son 30 píxeles de redondeo a la esquina superior izquierda, superior derecha, inferior izquierda, inferior derecha. Si pasamos dos valores, voy a ponerle a este, por ejemplo, 50 píxeles, vamos a ver qué sucede. Vamos a recargarlo y ahí lo tenemos. Entonces, como vemos, el primer valor es para la esquina superior izquierda. Regresamos acá, sería esta. El segundo valor es para la superior derecha, pero como las otras dos no están definidas, lo que hace CSS es tomar el lado opuesto, y como vemos, pues tienen el mismo, asigna al lado opuesto lo que es el mismo valor. Acá no está definido, el de abajo pues toma el de la esquina opuesta, y acá no está definido, y lo que hace es tomar el mismo valor de la esquina opuesta, como lo vemos acá. Acá no está definido, perdón, no es acá arriba, sino que acá no está definido y se toma el de la esquina opuesta. Si pasamos 3 valores, podemos pasarlo también. Voy a ponerle a este, por ejemplo, 80 píxeles. Recargamos y como vemos, cambio este. Entonces empieza esquina superior izquierda, 30 píxeles, es este de acá. Esquina superior derecha, 50 píxeles, sería esta de acá. Tenemos esquina inferior derecha, 80 píxeles, es esta de acá. Y como el de la inferior o el de abajo izquierdo no está definido, lo que hace es tomar el de la esquina opuesta, que sería este que tenemos acá. Entonces acá tendría lo que son 50 píxeles también. Y si pasamos a la última, pues obviamente va a cambiar lo que es la que nos hace falta, que es esta de abajo. Recargamos y ahí lo tenemos. Como vemos, se redondearon las 4 esquinas, como lo hemos visto. También podemos utilizar el redondeo con elipse, como lo vemos acá. Podemos hacerlo en cada una de las esquinas. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Borramos esto y vamos a copiar, por ejemplo, esta, la de arriba izquierda. Voy a pegarlo y le pasamos 2 valores. Por ejemplo, el primero
le voy a poner 70 píxeles y al segundo le voy a pasar, por ejemplo, 120 píxeles. El primer valor, este que tenemos acá, corresponde al eje X, es decir, horizontalmente. Entonces correspondería a este que dice R1, como ves acá, que es el radius 1 o el valor 1. Y el segundo valor corresponde al eje Y, es decir, verticalmente, correspondería al radius 2, o sea, el valor 2 que hemos pasado acá. Como vemos, vamos a ver esto acá. Y como vemos, pues acá la curva pues es diferente, ya no es redondeada, es como una elipse, como aparece acá en el dibujo que tenemos en esta imagen. Entonces el redondeado es un solo valor, es decir, como un círculo se va a formar, pero con dos valores es como un redondeo con elipse, es decir, formamos una elipse en la esquina. Y así podremos ir cambiando lo que son los valores según lo que queramos realizar. Voy a ponerle un poquito más, por ejemplo 200 píxeles, para que veamos que va cambiando. Recargamos y vemos pues que está cambiando lo que es la esquina. Y así podemos hacer con cada una de las 4 esquinas de la caja, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Voy a copiar otra rápidamente. Vamos a pegarlo acá. Y ponemos 2 puntos. Voy a ponerle, por ejemplo, voy a poner acá 90 píxeles y 300 píxeles para que tenga otro aspecto, lo que es la esquina de abajo izquierda. Recargamos y ahí lo tenemos. Como vemos, pues se está formando diferente lo que es la esquina, porque ahora estamos utilizando lo que es una elipse. Si queremos hacer un círculo, podemos hacerlo con un solo valor. Voy a dejar de momento hasta ahorita el redondeo de elipse y lo voy a explicar. Como vemos acá, tenemos que la cajita es cuadrada. Si nosotros ponemos el border radius, vamos a ponerlo acá, border-radius, y colocamos el valor al 100%, es decir que va a ser un círculo perfecto. Entonces si recargamos nuestra caja, vemos que ahora hemos formado lo que es un círculo completo. Eso es para si queremos hacer lo que es un círculo, como en la imagen dice que el solo valor es un círculo, pues hacemos un círculo. Entonces continuamos, pero ahora vamos a continuar probándolo en la propiedad shorthand, lo que es el redondeo con elipse. Entonces recargamos nuestro ejemplo y ahí lo tenemos. Normal la caja, no tiene ningún borde redondeado. Vamos a poner el border radius. Y acá pues podemos hacerlo de la siguiente forma. Podemos pasar los 4 valores como lo vimos acá en el border radius para cada una de las esquinas. Vamos a colocarlo acá, la imagen que teníamos acá. Podemos pasar 2 valores, es decir, los primeros 4 para los coordenadas 1 o los radios 1, y los segundos valores para las R2, es decir, los radios 2 o los segundos valores de esta propiedad, y se dividen con una pleca así. Entonces voy a poner un pequeño ejemplo. Por ejemplo, voy a decir que son 40 píxeles, 80 píxeles, esto es en el radius 1, y separamos con una pleca para pasarlos del radius 2, es decir, el del eje Y, que sería el vertical. Los valores 1 son el horizontal, es decir, R1 o radius 1, y acá pues simplemente voy a ponerle un valor simplemente, por ejemplo, de 30 píxeles. Vamos a recargar y ahí lo tenemos. Como vemos, pues las esquinas se están cambiando. Vemos que acá se aplica la misma lógica. El primer valor en el eje X o en el horizontal, 40 píxeles, son para el de este de acá, arriba izquierda. 80 píxeles son del eje X también, pero para la esquina derecha. Y a todos los lados, como que solamente tenemos un valor, sería en el eje Y, en el vertical. Para todos los lados se aplica ese mismo valor. Y como acá en el primer valor del eje X no hemos definido los otros, entonces se toma el mismo valor opuesto. Y podemos definirlo también los 4 valores, 3 valores o 2 valores como lo hemos hecho acá, o simplemente podríamos poner 1 y 1 y haría lo mismo.
es decir 4 en el eje X, el que vemos acá en R1, pasamos 40 píxeles, y en el eje 2, en el eje Y, en el radius 2, pasamos 30 píxeles a los 4 lados. Entonces vamos a hacerlo para los 4 lados. Por ejemplo, vamos a armar las parejas de valores. Por ejemplo, voy a poner 80 píxeles, acá le voy a poner 100 píxeles, voy a ponerle acá 120 píxeles y le vamos a poner 140 píxeles. Podemos pasar acá también 4 valores. Le voy a poner, por ejemplo, 100 píxeles, voy a ponerle 120 píxeles, 140 píxeles y 180 píxeles. Recargamos acá el ejemplo y ahí lo tenemos. Como vemos, pues el dibujo pues está un poco deformado, pero simplemente es para hacer lo que es el ejemplo. Entonces acá se toman la pareja de valores, es decir, vamos a abrir la imagen. Como vemos, son dos valores, R1, R2, sería para la esquina superior izquierda, sería 80 píxeles en el radius 1 y 100 píxeles en el radius 2, correspondería a la esquina que tenemos acá. Voy a abrir el navegador en esta de acá. Pasamos al segundo valor, que sería de 100 píxeles en el radius 1, 120 píxeles en el radius 2, pero este segundo valor corresponde a la esquina superior derecha. El tercer valor, 120 píxeles radius 1, 140 píxeles radius 2, pero corresponde para la esquina inferior pero derecha. Pasamos el último valor, 140 píxeles en el radius 1, 180 píxeles en el radius 2, pero es para la esquina inferior pero la izquierda. Entonces de esa forma ustedes pueden cambiar lo que es las esquinas redondeadas, si quieren hacerlo en círculos o también en elipse. Entonces espero que hayan entendido cómo funciona lo que es el border radius en CSS.